Paramédica, hoy conversando con el doctor Ángel González Medina sobre la importancia de una correcta evaluación cardiovascular antes de usted someterse a un procedimiento quirúrgico. Doctor, y lo que ocurre regularmente es que cuando un paciente tiene que someterse a algún tipo de cirugía, pues le mandan a hacer una radiografía de tórax, ciertas analíticas, y con esta información usted pasa literalmente por el consultorio de un cardiólogo para que le dé esa autorización para usted realizarse la cirugía. ¿Cuál es la correcta evaluación que debe recibir ese paciente? ¿Solo pasar por el consultorio o estos puntos específicos que usted mencionaba anteriormente, aclararlos para que la gente los pueda tener esa información? Correcto, mira, lo ideal como cardiólogo, obviamente, aunque tú te debes ocupar de que si hay otras cosas, referir a ese paciente antes de cualquier decisión y manejarlo, es un manejo integral. Si yo tengo un paciente joven que se va a operar, y ortopedia, entonces correctamente el cirujano le pidió una evaluación pulmonar. Entonces, tú tienes ya los antecedentes del paciente, si ha tenido alergia, si ha tenido broncoespasmo, si ha tenido antecedentes de asma y todavía tiene asma. Y todas esas cosas son elementales y fundamentales. Entonces, tú solicitar un complemento con neumolog. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, una buena evaluación clínica que va desde el historial, incluyendo el historial familiar. El hecho mismo de, entonces, hacer un examen físico lo más completo posible, porque eso es lo que te va a permitir a ti poder prevenir que ocurra un evento. Claro, durante la inducción anestésica o durante el efecto de la anestesia o durante el procedimiento. Entonces, hay análisis que los cirujanos piden que son fundamentales, que tienen que ver con el estado de coagulación del paciente por el riesgo de las hemorragias y también de las infecciones. Una evaluación cardiovascular preoperatoria o de un procedimiento invasivo lleva por lo menos un electrocardiograma y un ecocardiograma, independientemente de que usted encuentre algún dato o no. Porque acuérdate que hemos hablado de eso. A veces usted tiene una patología que no produce ninguna manifestación clínica y está ahí. Entonces viene la sorpresa, como pasó con ese caso que hablábamos de ese paciente que terminó operándose en Cleveland, porque tenía un familiar que trabajaba en Cleveland Clinic. Entonces, al final, tú haces una evaluación y debes hacer, se usan hay varios scores de riesgo. La Asociación Americana de Anestesia, nosotros usamos también el riesgo cardiovascular, que aunque se usa para un rango de edad específico entre 20 y 79 años, pero también usamos el europeo. Es decir, hay scores que se salen, pero entonces viene el juicio del clínico, del médico, que dice, no, este paciente tiene un riesgo bajo por esto y por esto. Es decir, tú puedes usar 2 scores y eso te da un margen de error importante. Entonces, cuando tú le estás diciendo a un anestesiólogo, este paciente tiene, por ejemplo, es una cirugía menor, por ejemplo. Y tú dices, no, su riesgo desde el punto de vista del score de la Asociación Americana de Anestesia es clase 2, que es un riesgo bajo. Pero desde el punto de vista cardiovascular tiene un riesgo intermedio. Ya el anestesiólogo sabe que se está exponiendo a un paciente que se puede complicar. Y que puede ser una complicación que puede llevarlo a un evento que puede ser tan importante como la muerte. Entonces, todo eso es muy importante. Y luego, lo que tú resumes al final, después de haber descrito todos esos datos, tú haces una especie de conclusión que yo le he puesto así, eso no me lo enseñó nadie. Yo le puse observaciones y recomendaciones. La buena hidratación durante el procedimiento, mantener una saturación de oxígeno adecuada, el tipo de medicamento que se debe suspender y por cuántos días, y cuándo debe reiniciarse por el riesgo, y se lo explica al paciente también. Y si tiene que llamar al anestesiólogo, que muchas veces lo hago, le digo, mira, este paciente y al cirujano debe tomarse esto en cuenta, ¿tú entiendes? El paciente hay que operarlo, no hay alternativa, pero prepárense. Muchas veces, yo recuerdo que otras veces que yo he tenido que ir a pacientes que me solicitan, hemos operado pacientes de mucho riesgo y nos preparamos. No esperamos que venga, no esperamos que surja el evento. Claro. Una vez había una paciente que la operamos porque no había otra salida. Insuficiencia cardíaca y la vesícula. Y esta señora pasaba una semana en su casa, vomitando, y 2 semanas en el hospital. Y finalmente yo hablo con los familiares y le digo, bueno, señores, la vamos a operar de gratis.
en una clínica privada. Lo operamos de gratis. Sí. Pero tiene que estar consciente. Esta señora no está viviendo. Tiene 2 años en esta situación. Yo creo que lo ideal es que lo operemos porque eso le va a dar calidad de vida. Gracias a Dios, uno siempre se entrega a Dios a estas cosas. Y esta señora, yo le dije al anestesiólogo, era un anestesiólogo cardiovascular, prepárate las infusiones de dopamina, la sustancia que necesitamos para mantener la presión de la paciente en caso de que tuviera una eventualidad. Exactamente. Terminando la cirugía, el cirujano dijo, bueno, yo terminé. Y ahí mismo esa paciente, la presión se fue a 0. Yo creo que yo perdí 5 años de mi vida ese día. Porque me metí en intensivo y no salí hasta que no la dejé estable. Y al día siguiente la querían despachar porque era por una laparoscopía. Y dije, no, esa no es una paciente cualquiera. No. Es una paciente diferente, ya se va a ir en 48 horas. Y exactamente. Vivió 5 años decentemente. Se murió porque ya las complicaciones, llegó una insuficiencia cardíaca refractaria, no había mucho que hacer, sobre todo en esa época. ¿Y qué pasó? Que esa paciente, una calidad de vida extraordinaria. Entonces, hay situaciones que sí, que tenemos que hacerlo. Todos los pacientes, doctor Ángel González Medina, que se van a evaluar, ¿se realizan los mismos procedimientos o va a depender de qué tipo de procedimiento quirúrgico se va a realizar lo que entonces se aplica en cada Correcto, caso? Mira, lo primero es que va a depender mucho de la edad y de la historia clínica del paciente. No es lo mismo pacientes de edad, aunque hay pacientes jóvenes que pueden tener igual o mayor riesgo. Va a depender del tipo de paciente que tú tienes frente a ti, de sus antecedentes, de su patología, si está enfermo, de los medicamentos que está tomando. Entonces, obviamente, hay pacientes que no necesitan tanto procedimiento, pero hay otros que sí. Hay otros que tú puedes hasta mandar a hacer por la historia. No, usted no se puede operar hasta que yo no tenga, mira, hasta un Holter. Un Holter. Porque se está quejando de palpitaciones. Yo tengo que saber qué va a ocurrir. El Holter es un monitoreo que se hace con un equipo digital, con un dispositivo digital, para ver el ritmo cardíaco, qué pasa de lo que es el electrocardiograma ambulatorio. Yeah. Ambulatorio, porque pueden aparecer cosas durante la actividad física o la actividad normal que no es lo mismo que estar en una camilla. Se hace durante 24 horas, pero vemos que también hay Holter de 7 días, de 14 días. Y hasta 30 días. Hasta 30 días. Porque a veces no es no es como uno quiera, sino como el cuerpo lo demuestra. En salud, en medicina, mira, yo he tenido pacientes que le he hecho 7, 8 Holter. Y yo digo, óyeme, tienes que ir a la primera clínica por donde tú vivas y que te hagan un electrocardiograma. Y ubica qué clínica del barrio tiene electrocardiograma y así hemos detectado varios pacientes. Y ahí detectamos qué es lo que tiene. Uh-huh. Y entonces tú le haces el procedimiento que corresponda o el tratamiento. Entonces, hay procedimientos quirúrgicos que son de mayor riesgo. Por ejemplo, todos sabemos que las cirugías abdominales tienen mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, de tirar un coágulo hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esa parte que es donde la sangre se estanca. Y si el paciente tiene riesgo, entonces me puede hacer un evento mayor. Por eso muchos pacientes, ¿qué tú sabes que le hacemos? Sobre todo los gorditos. Su Doppler, aunque no se le vean varices. Porque cuando viene a ver, tiene una condición de insuficiencia venosa importante, que ya hay que implicar que el paciente hay que tomar una serie de medidas porque aumenta el riesgo de esa condición. Eso es en pacientes que no tienen ningún tipo de condición cardiovascular conocida al momento de ir a realizarse esa evaluación. Correctamente. El paciente obeso tiene mayor riesgo que un paciente delgado. Uh-huh. Si tiene varices, aunque sea delgado, tiene riesgo. Entonces, fíjate cómo tú tienes que garantizarle al cirujano que él no tenga complicaciones. Claro. Y eso te da credibilidad para que ese cirujano refiera a los pacientes. Y me dice, no, así me gusta. Mira, recientemente una doctora, esposa de un médico muy prestigioso también, y ella ha tenido que operarse, incluso en Estados Unidos tuvo que irse a operar por 3ª vez. Y ella hace unas arritmias, o sea, latidos anormales. Y yo le dije, óyeme, 3 eco, quiero que te le haga el ecocardiograma en tal sitio. Esas imágenes no son bonitas, no se ven. Y yo tengo que establecer qué es lo que tú tienes. A lo mejor, mira, no tiene problema de déficit de potasio, ni de magnesio, y yo tengo que saber qué es lo que tú tienes. Hasta que finalmente, ¿sabe qué me dijo en la penúltima vez que se iba a operar en Estados Unidos? Te saliste con la tuya.
tiene una hipertrofia lipomatosa del tabique interauricular. Eso es depósito de grasa en el tabique que separa las dos aurículas. Entonces, como por ahí pasan los alambres eléctricos del corazón, el sistema de conducción, se forma un cortocircuito porque entra un tejido que no conduce bien la electricidad y se devuelve. Y todo eso entonces es el beneficio y es lo que nosotros queremos apuntalar en el día de hoy, el beneficio que tiene el poder evaluar a una persona que se va a someter a un procedimiento quirúrgico. Vamos a ver si le damos oportunidad a la gente. Déjame decirte algo, Mauro, antes de que entre la llamada. Y fíjate lo que es una anécdota, que no lo voy a decir por orgullo. Lo digo para que la gente entienda. Y que si los médicos que me están oyendo también lo vean. Porque yo siempre me he preocupado que cuando un paciente mío va afuera, va con un informe. Va con un informe de tal manera que allá no digan que viene de una selva. Sí. Esa paciente me llamó al día siguiente de operarla para darme las gracias por todo lo que yo había hecho por ella. Pero no solamente eso, me dijo, qué orgullosa estoy. Esos médicos estaban encantados con el informe que tú enviaste. Y eso se lo enseño hasta a mis propios estudiantes de la universidad. La importancia que tiene un informe. Porque cualquier error que tú cometas, no se va a ver que fue un error ortográfico o que fue que no quisiste. No. Cometiste el error y puede ser la vida del paciente. Bueno, señores, vamos a ver, tenemos a la gente 809-682 9850, la línea nacional. Buenos días. Buen día. Hola. Sí, es lo mismo la estatina que la atorvastatina. Le escucho. Sí, las estatinas son un grupo de fármacos que se utilizan para reducir los niveles de colesterol en sangre, no solamente el colesterol total, sino el colesterol malo. Actúa sobre otras condiciones que favorecen, es decir, efectos adicionales que tienen estos medicamentos que han sido una gran ayuda para el manejo del paciente con enfermedad cardiovascular, reduciendo su mortalidad y su morbilidad. Obviamente, usted ha oído decir que los pacientes tienen múltiples factores de riesgo y tenemos que actuar en consecuencia. La atorvastatina forma parte de ese grupo de medicamentos. Es una familia. Exacto, es una familia de fármacos, como ocurre con los antibióticos. En este caso, más específico porque son un grupo. ¿Qué pasa con la atorvastatina? Junto con la rosuvastatina son las más potentes. Por eso, cuando un paciente tiene mucho riesgo de que puede tener un evento, porque eso lo podemos calcular con un score de riesgo, nosotros usamos las dos estatinas que son más potentes, la rosuvastatina y la atorvastatina. ¿Cuál es la más potente de las dos? La rosuvastatina es la más potente, claro. A mayor potencia puede mayor efecto secundario, pero hay un impacto mayor sobre el problema. Lo que tiene que hacer el médico es dar seguimiento sobre los efectos secundarios que pudiera tener. Y es muy importante decir esto porque a veces los pacientes, por eso daña el hígado. Óigame, eso puede afectar. Las enzimas hepáticas se elevan. Incluso se habla de un rango muy alto de elevación para suspender el medicamento. Yo nunca espero eso, sino que hago ajustes y hago cambios y presiono con la dieta para que el paciente tenga menos efectos secundarios. Pero eso es uno o dos que le pueden subir las enzimas, que si usted se descuida, ese efecto tóxico puede ser incluso de mayor importancia. Entonces, evidentemente que lo que hay en estos casos, doctor, es hacer las monitorizaciones del lugar, hacer las determinaciones de TGO, TGP, verificar, o como se conoce también, ALT y AST. Y con eso, pues, perfecto. Con eso monitorizamos, vamos verificando y con eso vamos haciendo ajustes. Lizania. Doctor, porque me gustaría que la gente termine de entender la importancia de todo lo que estamos conversando en el día de hoy. ¿Qué puede ocurrir con un paciente en quirófano que no se agotó todo este proceso que usted ha detallado de esa evaluación cardiovascular correctamente realizada? Correcto, fíjate. Puede ocurrir un paro cardíaco por efecto de intolerancia a la anestesia. Uh-huh. Puede ocurrir que el paciente te haga un problema respiratorio porque tiene una condición que lo hace vulnerable e incluso agravar la situación y hasta suspender la cirugía. Uh-huh. Entonces, tenemos que evitar todo eso. Claro. Porque además eso marca las pautas además para el postoperatorio. Uh-huh. ¿Suspender una cirugía significa que esa persona no se puede operar definitivamente? ¿O es un contén de espera donde usted pues puede corregir ese déficit que hay, esa anemia que hay, esa arritmia que hay?
Sí, sí, así mismo. O sea, tú tienes que decir, trata de evitar. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, la anemia, que se me olvidó mencionarla. No puede ir un paciente con anemia importante si puede esperar. Entonces, corregir primero la situación que tiene ese paciente. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones. Entonces, tú puedes tener sangrados. Si tú no hiciste una buena valoración de sus pruebas hepáticas, puede haber problemas desde el punto de vista de la diabetes. El paciente tiene que ir lo mejor controlado posible. Tú sabes que los oftalmólogos no te operan una catarata si tú no tienes un control adecuado de la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque va a haber problemas con la cicatrización. Y eso es una cirugía ocular que prácticamente no sangra, que es prácticamente algo, es delicado, pero es una cirugía que no implica tanto riesgo. Fíjate que ellos apenas, los mismos oftalmólogos te dicen a ti, traigo un electrocardiograma. Y yo no solamente lo mando con un electrocardiograma, yo lo mando con una radiografía. Y si tienen otras eventualidades que se pueden meter ese paciente en un problema en la cirugía. Por ejemplo, cuando ellos están haciendo la cirugía de la blefaroplastia, que abren aquí los párpados, tú sabes que van sacando como un poquito de grasa. Eso produce un reflejo vagal. Y eso puede ser entonces un tema de importancia en un paciente. Bueno, la cirugía de próstata también. Así es. 809-682-9850. 809-682-9850. Línea a local. Buenos días. Buen día. ¿Las estatinas son de uso eterno o momentáneo? Fíjese, lo más importante cuando usted decide, nosotros tenemos por normas, unas normas establecidas, cuáles son los pacientes que le vamos a dar estatinas desde el principio, desde el inicio. Es decir, que no hay que hacer más nada. Es decir, el paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, el paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, el paciente que tiene un nivel de colesterol importantemente elevado. Por ejemplo, todo paciente que tenga un colesterol malo, es decir, la LDL en 190 o más, ese paciente no hay que averiguar mucho para comenzar a tratarlo. Porque lo que se ha establecido es que ese paciente debe tener una dislipidemia primaria, es decir, que nació con ese problema, que si no lo cuidamos va a desarrollar un evento cardiovascular temprano en su vida. Y el otro grupo... Cuando usted dice un evento cardiovascular, es infarto, tanto a nivel de corazón, infarto, cerebro, a nivel de cerebro y de vasculatura periférica y riñones. Riñones. Claro. Personas que andan por ahí con insuficiencia, justamente insuficiencia. Hay otro grupo de pacientes que tú haces un cálculo de riesgo. Sí. Y con ese cálculo de riesgo te dice a ti, el que tiene riesgo alto, tiene que darle estatina. El que tiene riesgo intermedio se la da, pero menos intensa. Y el que tiene riesgo bajo, tú puedes jugar, si no tienes esas condiciones que yo dije antes, con la dieta, pero si el paciente no cumple con la dieta, probablemente... Y con la actividad física, ¿verdad? Que también... Exacto. Y hay muchos pacientes que tú vas a encontrar datos, cuando tú lo evalúas, que tienen enfermedad aterosclerótica. Así es. Entonces tú tienes que evitar que esa enfermedad, lo que pasa es que no se está manifestando porque no tiene lesiones específicas. Así es. Buenos días, diga usted. Sí, buenos días, la cátedra médica, porque la salud merece respeto. Así es. Tengo 70 años, he oído decir que no hay preguntas tontas, sino tontos preguntando. Sacarse una muela, doctor. A mí, yo me saqué una de 70 años y la hija mía me peleó porque yo iba solo y me saqué la muela yendo solo al médico. ¿Qué me dice de eso? Sí, fíjese, muy importante, muchos pacientes vienen donde nosotros. Porque los odontólogos se cuidan. Sí, mucho. Los odontólogos se cuidan. Claro. No, váyase. Usted sufre de la presión. Claro, vaya a chequearse y él que me mande recomendación. Sí. Mire, hasta una cirugía menor de una muela o un paciente que pudiera tener problemas, porque las infecciones en la boca nosotros tenemos más bacterias que en el ano. Así mismo es. Así mismo es una cloaca. Por eso la importancia del cepillado, del uso de enjuague bucal y del cuidado cuando estamos hablando con otras personas. Y ahí se van bacterias que han sido responsables de dañarle una válvula a una gente. Y no solamente eso, mire, una de las personas que más aprecio yo le tenía en esta vida, que era un ortopeda, que yo lo llevé a Estados Unidos con una placa de tórax, con una ruptura de la aorta, y se salvó. Y 10 años después me llaman porque estaba en estado de shock. Y yo le dije, es un shock séptico. ¿Qué tiene? Tenía un acceso dentario. Exacto, tenía una infección a nivel Exacto. Eso le infectó la válvula aórtica, que era que se le había implantado cuando hizo aquel evento.
y lo llevó a la muerte. Y lo Fíjense llevó. lo sencillo. Y de una muela infectada usted puede dañar una válvula o puede dañar el riñón. Y eso en una evaluación, Claro. O el paciente que es hipertenso, que Quirúrgica. tiene que ir con presión adecuada, porque muchas veces yo le pongo, sobre todo los hipertensos, evitar el uso de anestésicos derivados de la epinefrina. Exacto. ¿Por qué? Porque es eso un eleva la hipertensor. presión. Señores, nos vamos a una pausa y en breve regresamos. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina sobre lo que usted debe saber cuando va a someterse a cirugía, a esa evaluación prequirúrgica.